vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Salmo 106 del 7 al 13. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien, pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Vamos a pensar un poquito sobre las palabras, los verbos, las acciones que encontramos aquí. Y empieza diciendo: pecamos, ya vimos. En otras palabras, simplemente decidimos usar nuestra vida, nuestra fuerza, como mejor nos pareció. Y pues muchas ocasiones seguimos el ejemplo de los padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. No solamente pensamos, no solamente la hablamos, no solamente decimos, es que eso es viejo, eso es anticuado, eso no tiene razón de ser en nuestro mundo de hoy, sino que además se va más allá de la simple expresión o del pensamiento y se vive la iniquidad, es decir, se vive la torcedura de la luz, y la luz es Jesucristo. Después habla de entendimiento. No entendieron, no se acordaron. Cuando no queremos entender, cuando decidimos olvidar, muchas veces en cuanto escuchamos algo o sentimos algo, bueno o malo. Aquí dice, no entendieron tus maravillas. No vamos a detenernos en el análisis de las maravillas de Dios cuando el pueblo estaba en la tierra de Gosén. Y Dios hizo todos los milagros que hizo, las plagas que envió sobre Faraón y la manera como los libró a ellos y su significado espiritual. Solamente que Dios trató de enseñarles de una manera tan vívida la diferencia entre su presencia entre su pueblo para bien y su presencia entre aquellos que se rebelaban contra Él y su presencia en este caso para castigo, para llamar, para hacerles entender y para escoger. Después de todo, los egipcios podían darse perfecta cuenta de que había una división entre la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, el pueblo de Dios, y donde estaban ellos. Podían darse cuenta que en aquella tierra no sucedía nada de lo que les pasaba a ellos, que ahí no había llegado el granizo que había matado y destruido todo, que ahí no había tinieblas que a ellos les impedían ni siquiera moverse, que ahí no había los piojos que se subían por todas partes, ni las ranas que llegaban a posarse sobre incluso la cabeza de Faraón, en su cama, en todas partes, y que ahí no había nada. No quisieron entender. Cuando no queremos entender y vemos la diferencia entre la obra de Dios en una persona y la ausencia de la obra de Dios en otra gente, ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no analizamos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no queremos entender la manera como Dios hace sus maravillas? No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Cuando viene la falta de fe, cuando viene el problema duro, cuando no sabemos la respuesta, una manera sencilla de levantar la cabeza y seguir caminando es recordar todo el bien que ya hemos recibido, todo el bien que ya tenemos, todo el bien que ha sido nuestro. Y
todo el bien que todavía esperamos de su mano. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, es decir, no provocaron, no enojaron. La palabra significa eso, provocar, amargar. No querían, después de todo, salir de la esclavitud. No querían, después de todo, verse libres. Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Reprendió el mar Bermejo, los secó, los hízoles pasar por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo, los rescató de mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos sin que quedara uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, entonces cantaron su alabanza. ¿Pero qué sucede? En cuanto cruzan el mar Rojo y ven muertos a sus enemigos, y pueden recoger todo el despojo que Dios hizo que las aguas del mar mandaran a la orilla para que ellos tuvieran lo que les hacía falta en tantas formas, rápidamente apresuráronse, olvidáronse de sus obras y no esperaron en su consejo. Vuelve otra vez la palabra olvidar. Olvidarse de las obras de Dios. Es tan sencillo. El presente es tan fuerte en nosotros. Tiene tanto poder el momento. Si uno se pone a analizar cuántas cosas hacemos mal por la satisfacción de este instante, aunque la conciencia diga no es por ahí, aunque la razón diga te estás equivocando en tu juicio, aunque la ley de Dios diga una cosa diferente, cuántas ocasiones el ser humano se tapa los oídos para no recordar lo que después de todo bien sabe. Pudiéramos abarcar el enorme abanico de la falla humana cuando se trata de olvidar, o de poner en una sección diferente de nuestro cerebro lo que ya hemos conocido y visto, ponerlo en un lugar donde es que no me acuerdo, es que no recuerdo dónde, en mi memoria quedó tal cosa. Cuando nos olvidamos de la obra de Dios, la principal de todas, la obra de la cruz, ya nos olvidamos de mucho. No esperaron en su consejo, buscamos el consejo ajeno, el consejo de nuestra propia mente, pero olvidamos el consejo de Dios y buscarlo a Él. Alguien dirá, ¿y dónde encuentro la voz de Dios? Él escribió todo lo que necesitamos saber en su palabra. Es únicamente vencer la pereza de buscarla, tener el deseo de encontrar su luz. Y desearon con ansia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Qué pena que haya sido de esa manera y qué pena que sea lo mismo también en el ser humano. Alguna ocasión, no sé, posiblemente hablábamos sobre la razón del desierto, cuando Moisés entró a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. El desierto, las secciones de vida por las que Dios nos hace atravesar donde parece que no hay nada, nadie, ninguna ayuda, ningún entendimiento, cuando parece que las voces del enemigo se levantan con fuerza, tanta fuerza que llegan a cubrir los ojos buenos de otros para con nosotros, y el enemigo parece tener fuerza para cubrir el bien y poner un manto de mal. Cuando viene todo eso y parece un desierto, ¿qué es lo que vamos a desear con ansia? ¿El mal para otros? ¿La venganza de Dios para quienes nos dañan? ¿O vamos a desear con ansia hacerle fiesta en el desierto? Gracias por lo que pasa. Gracias por lo que permites. Gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por el lodo que arrojan. Gracias por el mal que veo en el camino. Gracias te doy, porque en todo esto tú tienes el poder y tienes la misericordia y tienes la fuerza necesaria para enseñarme a través del desierto que puedo hacerte fiesta, fiesta de gozo, fiesta de gratitud,
fiesta de alabanza en pleno desierto. ¿Qué voy a desear en el desierto? Pero ellos dicen, el que se equivoca tienta a Dios en la soledad. La soledad nos ha sido dada para buscarlo a Él. La soledad nos ha sido dada para encontrarnos con Él de una nueva manera. Cuando una persona se siente sola, es porque siente la ausencia de algo, de alguien básicamente humano. Y somos seres humanos, yo no voy a negar eso. Pero cuando podemos entender las bendiciones de la soledad y encontramos la fuerza de Dios ahí, nos encontramos que en realidad no necesitamos pedir aquello que nos daña, sino únicamente aquello que nos hace bien, y la fuerza de Dios llega a nosotros. No tentar a Dios cuando hay soledad. No tentarlo ¿en qué forma? Con quejas, con murmuraciones, con acusaciones, pero simplemente decirle, en esta situación, ayúdame a acercarme más a ti. Ayúdame a entenderte mejor. Ayúdame a sentirte más plenamente. Ayúdame a hacer fuerza. Pero tanto hicieron que ahora viene la situación y la respuesta de Dios. Él les dio lo que pidieron. Nos envió flaqueza en sus almas. Les dio lo que pidieron, pero envió flaqueza a sus almas. ¿Por qué? Porque el alma no va a tener fuerza en aquello que recibe equivocadamente. No estamos analizando lo que recibió el pueblo cuando pidieron carne y llegaron codornices y comieron hasta que se hartaron y se enfermaron. Tantas cosas que pasaron cuando ellos empezaron con quejas tan fuertes que hicieron enojar a Dios y les dio lo que pidieron. Uno debe pensar en lo que le pide, sobre todo cuando lo pide con insistencia. Uno debe pensar en lo que le pide y ver si Él está de acuerdo con nuestra petición. Utilizar la soledad del tipo que sea para dejar lo que nos vuelva fuertes en Él. En lugar de que el alma se enflaquezca, en lugar de que el alma se debilite, adquiere fuerza, adquiere vida, adquiere plenitud. Tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Y qué pasó? Abrióse la tierra, tragó a Datán, cubrió la compañía de Abiram, encendióse el fuego en su punta y la llama quemó los impíos. Bueno, tendríamos que regresar al relato de la palabra de Dios en Números para ver qué es lo que pasó con estos que vinieron contra Moisés y Aarón, pero solo como síntesis. Lo que les dijeron fue: Moisés, Aarón, Miriam, ¿por qué se levantan ustedes como los grandes en Israel? Dios les había dado a ellos el don, el poder, la capacidad de oír su voz para conducir al pueblo. Nos equivocamos cuando no reconocemos la diferencia de los dones que Dios nos da. Cuando no tenemos la suficiente inteligencia interna para bendecir a Dios porque otros son mejores que nosotros y reconocer el bien mayor que el nuestro en otros que lo tienen, en lugar de sentir envidia y murmurar, en lugar de sentir enojo y rebelarnos, en lugar de sentir mal, sentir bien y decirle a Dios: eres justo, eres perfecto, ayúdame a ver mis pasos y a caminar contigo. Luego incluso lo cantamos: tu bello rostro ver siempre ante mí, Jesús. Es mi oración. Ponlo en mi corazón. Que en mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sirva a ti. Se canta, pero se quiere, se vive, se desea. Es una oración auténtica, de veras está ahí. O con las murmuraciones
que provocan los malos sentimientos de nuestro corazón, que justificamos plenamente. Nos arriesgamos y llegue la llama del enojo y el rencor. Hicieron becerro en Horeb, encorváronse a un vaciadizo, así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se hicieron un becerro y se encorvaron a un vaciadizo. Solo 40 días había estado Moisés en el monte. En 40 días olvidaron. La historia del becerro es toda una historia. ¿Por qué un becerro y no un águila? ¿Por qué un becerro y no una figura humana? ¿Por qué un becerro, etcétera? Nos puede servir de tema para alguna otra plática, en alguna otra ocasión. Y cómo encorvarse ante una cosa que está hueca por dentro. Encorvarse ante algo que no tiene alma, que no tiene nada. Y a veces lo hacemos internamente. Cosas, situaciones que no tienen alma. Y encorvamos nuestra voluntad para ir adelante por ahí. Y trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Cuánta gente se olvida de Dios hoy? ¿Cuánta gente se ha olvidado de Dios y sigue haciéndolo? Posiblemente creen en su existencia. Posiblemente creen que lo hay. Posiblemente no niegan que esté ahí. Posiblemente incluso tengan una religión. Posiblemente hasta acepten que envió a Jesucristo a morir por los pecados de aquel que quiera recibirlo. Posiblemente. Pero, ¿qué tan seriamente creen en la fuerza de Dios para juzgar? ¿Y qué tan seriamente creen en que Dios tiene el derecho de decir lo que le gusta y lo que no le gusta? ¿Qué tan seriamente creen que Dios es juez y que Él no puede ser burlado, de manera que todo lo que el hombre siembra tiene forzosamente que recoger, sino aquí, allá? Pero es preferible para tantos simplemente decir una de Dios o no hay Dios, o a Dios no le importa, o Dios no es lo que dicen, es tolerante, con que no me porte demasiado mal, con que no cometa un crimen, y quien llega a cometerlo se justifica todavía. Dios, olvidaron a Dios de su salud. Tal vez hemos mencionado, Dios dio al pueblo judío la promesa del Mesías. En realidad, Jesús es el Cristo para el pueblo judío, el Mesías. Cuando el pueblo rehusó aceptarlo como tal, Dios abrió un paréntesis de gracia para nosotros los gentiles, y para nosotros es el Señor, el Salvador. Pero ni como Señor ni como Salvador lo acepta el mundo de hoy. Mentalmente, tal vez. En realidad, como Salvador, ¿cuánta gente lo busca para tal? Como Señor, ¿cuánta gente lo acepta como tal? Así como el pueblo judío rechazó a su Cristo, a su Mesías, así el pueblo gentil está rechazando a Jesús, el Señor, el Salvador, y a Dios infinito, que lo dio para salvación a todo aquel que quiere, pero que se convierte en juez cuando se rehúsa el don único que nos permitirá llegar a la presencia de Dios. No vale la pena pensar en Él, no vale la pena analizarnos, no vale la pena buscarlo, no vale la pena entender que no hay uno solo de nosotros que no vaya a morir. Después el juicio, el que a mí viene, no lo echo fuera.